Un saludo cordial para todos. En esta ocasión se estará presentando el diseño de investigación cualitativa historiografía. Mi nombre es Heriberto Rodríguez Adorno, soy estudiante doctoral del programa de educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Y esta presentación es un requisito parcial del curso LIDE 7050. Entre los aspectos que se estarán considerando en esta presentación, se estará introduciendo el tema. Posteriormente definiremos qué es historiografía, cuáles son las características de este diseño de investigación, cuál es su metodología, el proceso investigativo que se lleva a cabo en esta, la utilidad, para qué, cuándo y cómo se utiliza la historiografía, las limitaciones que posee. Se establecerán conclusiones finales luego de la presentación y las referencias que se han utilizado para esta. A manera de introducción, debemos destacar lo establecido por Ruff. En primer lugar, el autor indica que para establecer y comprender las peculiaridades del presente es fundamental revisar, estudiar y comprender la perspectiva de las tendencias que han tenido algún fenómeno o objeto en el pasado. En términos del ámbito educativo, el autor indica que la educación consiste del desarrollo de múltiples historias sobre temas que siempre están ocurriendo y que son evaluados a través del tiempo, y que la historia educativa y su estudio tienen como objetivo principal preparar, capacitar y adiestrar al docente y también desarrollar nuevos enfoques educacionales. Antes de entrar a lo específico sobre este diseño de investigación, veamos el siguiente video. Siempre ha existido quien se ocupe de hacer historia sobre los historiadores. La historiografía en general, más que materia, es, digámoslo así, el trabajo del historiador. Es decir, es evaluar y revalorar lo que los historiadores han escrito vistos por otro historiador. Gusto, por supuesto. Pasión por lo que está uno investigando. Disponibilidad de tiempo. Porque si no, no se puede. Leer muchísimo. Y ejercicios de reflexión también bastante profundos. Los deportistas son maravillosos a los 20 años de edad y cuando son a los 40 ya tienen que buscar qué hacer, pero un historiador a los 20 empieza apenas y a los 60 está en los plenitud de su vida, ¿no? Es al revés, el ejercicio mental da otro tipo de agilidades en esa materia. Es un mito el pretender ser objetivo, que no se puede ser objetivo nunca, porque finalmente es una actitud y un trabajo humano más artístico que científico y que te impide, cuando estás investigando un tema, te impide no poder sentirte atraído hacia algo que te gusta o sentir desprecio hacia algo que te cayó mal de lo que estás investigando, lo cual ya te hace perder la objetividad, además de que nunca va uno a poder tener el 100% verificado de los datos. Y en todo eso histórico hay 1, 2, 3, 4, 7 versiones y a lo mejor te encuentras las de 2 o 3 protagonistas, pero te faltan 3 o 4. Si los documentos que tengo me arrojan X o Y resultado y yo no estoy de acuerdo con él, tengo que decir, las fuentes dicen esto y esto, pues yo creo que no por esto y por esto. Pero eso es ser honesto. La objetividad no la vas a poder obtener porque no es una ciencia exacta. O sea, no es 2 más 2 es 4. Es conducta humana más conducta humana. Quién sabe qué vaya a pasar porque varía ahora y hace 100 años. Es decir, la forma, por ejemplo, hoy en día hay un debate muy fuerte de muchos historiadores muy jóvenes que están tratando de enjuiciar el pasado conforme a la luz de las ideas actuales. Entonces eso sí no se vale. Con Edmundo Gorman, aquel gran historiador, decía que la historia es para comprenderla y no para regañarla. ¿Qué es historiografía? Desde la perspectiva de 4 autores que se han utilizado para esta presentación, la historiografía
En primer lugar, según Philo, en su escrito del año 2016, dice que es un acumulamiento de trabajo producido por los historiadores y los investigadores. En un estudio reciente, un escrito muy reciente, propiamente de este año, Heiklin estableció que este diseño de investigación es un estudio de los principios y la metodología de la escritura histórica, que incluye cuál ha sido la interpretación que se le ha brindado a esos principios y a esa metodología escrita históricamente. Propiamente Sánchez, para el año 2005, estableció que la historiografía era una ciencia, pues que investiga a los humanos y los estudios acerca de esos eventos que han establecido los humanos. Y finalmente, Lucas y Berríos, citado en una reseña que realizó González en el año 2013, dijo propiamente que la historiografía supone ser un estudio que cuenta la historia como un relato, como una secuencia de sucesos, como un cuento, con sus personajes, sus tramas y desenlaces. Este tipo de investigación, dice González, plantea inquietudes y contesta muchas interrogantes que trascienden a la narración o al relato. Eso lo estableció en su escrito en su página 82. Conozcamos entonces cuáles son las características de la historiografía. De acuerdo a Pape 2000, las características de la historiografía, primero, y cito, en su página 16 del escrito de este autor, estableció que se plantea como un problema de la actualidad en función del conocimiento de lo anterior. Continúa el autor planteando que la historiografía provee un análisis de lo relacionado a distintos temas que se han desarrollado a través del tiempo, cotidianidad, conflictos sociales, planteamientos filosóficos, entre otros. Además, Pape 2000 dice que una de las características de la historiografía es que presenta conceptos y aspectos que se consideran fundamentales actualmente para la investigación que se está llevando a cabo en el presente. De acuerdo a otro autor, Shen, en un artículo publicado en el año 2008, indicó que la historiografía posee como característica que es un campo que puede investigarse legítimamente. Y desde el punto de vista de Philo 2016, la historiografía brinda una apertura pues, al conocimiento y a la reflexión sobre lo que se está investigando, sobre el objeto y el fenómeno que está siendo estudiado. Conozcamos entonces cuál es la metodología de este enfoque de investigación. Propiamente Delgado puntualizó que a través de la historiografía se desarrollan varios métodos. El analítico sintético, que no es otra cosa, según Delgado en su escrito del año 2010, que es analizar todos los sucesos sobre el objeto o el fenómeno que está siendo estudiado, descomponerlo, desprenderlo en todas sus partes para conocer distintos elementos. Pueden ser elementos económicos, sociales, elementos políticos, religiosos, entre otros. Esto con el propósito de realizar, de llevar a cabo un análisis que permita sintetizar para reconstruir y poder explicar detalladamente el hecho histórico. También Delgado dice o indicó en el año 2010 que la metodología de la historiografía se desarrolla a través del método deductivo e inductivo, que no es otra cosa que razonar para poder concluir desde lo general a lo particular. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso investigativo utilizando la historiografía? Desde la perspectiva de Grajales, el proceso de investigar en la historiografía se desarrolla de la siguiente manera. El investigador delimita un problema. Ese es el primer paso que se establece de acuerdo a Grajales. Luego, el investigador establece cuál es la hipótesis o sugiere las preguntas para ser contestadas.
Posteriormente, el investigador recopila y analiza los datos primarios. Con esos datos se comprueba o no se comprueba la hipótesis que se ha establecido para el estudio con la evidencia que se ha obtenido. Y finalmente el investigador formula conclusiones. De acuerdo a Lucas y Berríos, la historiografía contiene en su proceso de investigar los siguientes pasos. Define un problema de investigación histórica. Ese es el primer eslabón. Luego formula las preguntas que van a guiar esa investigación. De acuerdo a Lucas y Berríos, el tercer paso en ese diseño es elaborar el problema y las preguntas a través de fuentes primarias y secundarias. Se establecen las distintas categorías de la evidencia recopilada, tales como los documentos, los testimonios, los registros, las reliquias, entre otra evidencia. Y finalmente, de acuerdo a Lucas y Berríos, se presenta una síntesis final. Según han establecido Lucas y Berríos, el diseño de historiografía indica que la recopilación de los datos deben ser de fuentes primarias y secundarias. Pues es necesario conocer cuáles son esas fuentes primarias y cuáles son esas fuentes secundarias. El libro de Cohen, Mannion y Morrison del año 2007 establece que las fuentes primarias son aquellos documentos, objetos, testigos, personas que guarden una relación directa con el acontecimiento pasado y así permitan de forma directa reconstruir esa historia del fenómeno que está siendo investigado. Por su parte, las fuentes secundarias son aquellos documentos, aquellos objetos o testigos, personas que no tengan una relación directa con el acontecimiento, pero que la información o los datos que se revelen a través de ellos provengan de una fuente primaria. ¿Para qué, cuándo y cómo se utiliza la historiografía? De acuerdo con Sánchez, la historiografía permite conocer apropiadamente qué ha pasado anteriormente con un fenómeno investigado hoy. Asimismo, este enfoque y diseño investigativo permite presentar, organizar y justificar racionalmente un material histórico. Y a través de la historiografía se puede llevar a cabo un proceso de inducción, deducción, describir, clasificar problemas epistemológicos históricos. De acuerdo con Ruiz, la historiografía debe utilizarse de manera metódica y crítica para que pueda facilitarse el proceso de buscar, leer y analizar documentos para que se pueda proporcionar la cantidad de información real sobre lo acontecido en el pasado del fenómeno u objeto que está siendo investigado actualmente. Asimismo, Ruiz dice que el proceso investigativo utilizando historiografía debe estar enmarcado en la objetividad para garantizar que haya una interpretación real de los acontecimientos del pasado. Conozcamos cuáles son las limitaciones de la historiografía. De acuerdo con Fusco, las limitaciones que tiene la historiografía son las siguientes. Primero, disponibilidad de los datos y cuán accesibles están. ¿Cuál es la confiabilidad de esos datos? Tercero, le requiere al investigador una disponibilidad de mucho tiempo para poder investigar con certeza el objeto de estudio. Los procesos complicados de verificación de fuentes de información. Asimismo, Fusco plantea que la posibilidad de obviar algún dato importante siempre está latente debido a la cantidad de información que se maneja. Y finalmente, que los resultados de la investigación que utiliza historiografía no pueden generalizarse.
Luego de presentar la perspectiva de algunos autores sobre distintos aspectos de la historiografía, llegamos a las siguientes conclusiones. Se concluye que la historiografía como diseño cualitativo tiene como finalidad, como objetivo, proveer un trasfondo real de lo investigado, de lo acontecido o establecido en el pasado sobre un fenómeno u objeto de estudio. También se puede concluir que para lograr una investigación trascendental a través de este diseño es fundamental utilizar fuentes primarias y secundarias confiables. Y finalmente se concluye que en términos del ámbito educativo, una investigación histórica puede contribuir a comprender dilemas o problemas, acontecimientos con el propósito de desarrollar nuevos enfoques educacionales y procesos de mejoramiento profesional al docente y a la comunidad educativa. Y para concluir, compañeros, les presento las referencias utilizadas para esta presentación. Agradecido de su atención.